Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a continuar con el manual para el maestro. Es el punto 13. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Bienvenidos todos, espero se encuentren muy bien, reconociéndose espíritu, ¿sí? Reconociéndose espíritu, no dándole valor a las ilusiones, no dándole valor a las memorias, porque a veces vienen esas memorias, ¿verdad? De esas ilusiones, esa idea de creernos que somos un ser humano y sencillamente tenemos que conectarnos verdaderamente con nuestro ser, con nuestra única identidad. Entender que solamente estamos aquí, ¿verdad? Para extender el amor. Y que cuando vienen esas memorias, ¿verdad? Porque nos pasa a todos, esas memorias sencillamente les decimos, estas memorias no significan absolutamente nada, ¿sí? Hemos reconocido que somos espíritu, hemos reconocido que somos los hijos de Dios y sencillamente vemos pasar esas sombras sin darle ningún valor. Y nos conectamos de nuevo con nuestro ser, ¿sí? Sencillamente es eso. Entonces, recuerda, Espíritu soy un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano, pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Es entender que tu hermano y tú son lo mismo, ¿sí? Ya no hay separación. Sencillamente reconoces que son espíritu, ya no defienden ilusiones, ya no defienden sueños, los dejamos pasar. Ese es el verdadero despertar, cuando dejamos pasar nuestras ilusiones, cuando no defendemos. Yo creo que esto es mejor que esto o aquello, que tú eres tal y tú eres tal. Cuando le pones nombre a un hermano tuyo, sencillamente lo estás convirtiendo en un ser humano y tú ya sabes que él no es un ser humano, que él es un ser espiritual, que él es un hijo de Dios, que es espíritu, ¿sí? Que es la luz del mundo, así como tú eres la luz del mundo. Es sencillamente esto. Para eso tenemos el entrenamiento mental de un curso de milagros para deshacer el eco, para deshacer esa identidad humana, esa idea de creernos un cuerpo. Entonces recuerda, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Vámonos a la experiencia, vamos a conectarnos con nuestro ser, con nuestra experiencia espiritual, ¿verdad? Y sencillamente con lo que somos realmente, sencillamente dejamos pasar todas las ilusiones. Este es un instante santo, este es el verdadero instante santo.
¿ok? Hoy vamos a hablar sobre cuál es el verdadero significado del sacrificio. Del sacrificio. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? La palabra unicidad, que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española significa calidad de único, se le ha dado aquí un nuevo significado. En la presente obra se ha utilizado unicidad exclusivamente para traducir la palabra inglesa onness en su acepción de calidad, estado o hecho de ser uno. Para si se aparece esa palabra allí, entonces estar de que somos uno, ¿sí? De que somos uno. Aparecía esto allí. Entonces, bueno, ¿cuál es el verdadero significado del sacrificio? Aunque en la realidad el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, en el mundo sí que lo tiene. Al igual que todas las cosas del mundo, al igual que todas las cosas del mundo, su significado es temporal. Y una vez que deja de haber necesidad de él, se disolverá finalmente en la nada de donde provino. De momento, su verdadero significado es una lección que tienes que aprender, al igual que todas las demás lecciones. Es una ilusión, pues que en realidad no hay nada que aprender. Escucha esto, al igual que todas las demás lecciones, es una ilusión, pues que en realidad no hay nada que aprender. Cuando queremos aprender es porque estamos en la ilusión, en el tiempo, ¿sí? Es donde tenemos que aprender cosas en el tiempo. Esta ilusión, no obstante, debe ser reemplazada por un mecanismo correctivo, otra ilusión que reemplaza la primera para que ambas puedan finalmente desaparecer, ¿sí? Porque a veces defendemos una idea, defendemos la otra y sencillamente eso son ilusiones. Otra ilusión que reemplaza la primera para que ambas puedan finalmente desaparecer. Entonces, fíjate tú que desaparecen. Todas las ilusiones tienen que desaparecer. La primera ilusión que debe ser desplazada antes de que otro sistema de pensamiento pueda arraigarse es que abandonar las cosas de este mundo supone un sacrificio. ¿Qué podría ser esto sino una ilusión, dado que el mundo en sí no es más que una ilusión? Entonces aquí te tienes que parar porque todavía estás creyendo que este mundo es real, ¿sí? Y es sencillamente eso, hazte esa pregunta. ¿Todavía crees que este mundo es real? ¿Todavía crees que esta ilusión sí es y esta ilusión no es? Ahí sencillamente párate, párate. ¿Todavía estás creyendo que eres un cuerpo? ¿O ya has aceptado que eres espíritu? Se tiene que haber aprendido mucho, tanto para darse cuenta de que el mundo no tiene nada que ofrecer como para aceptar este hecho. ¿Qué puede significar el sacrificio de lo que no es nada? No puede significar que como resultado de ello tengas menos. De acuerdo con el pensar del mundo, no hay sacrificio que no incluya al cuerpo. Piensa por un momento en aquello a lo que el mundo llama sacrificio: el poder, la fama, el dinero, los placeres físicos. ¿Quién es el héroe que posee todas esas cosas? ¿Qué significado podrían tener excepto para un cuerpo? Entonces, siempre que hablas de abundancia, de todas esas cosas de abundancia, sí, de todo lo que es material, prácticamente te estás encasillando en un cuerpo. Ya un espíritu no le da valor a absolutamente nada de eso, ¿sí? O sea, como desapegado a todas esas cosas. Entonces, más un cuerpo no puede evaluar. Al ir en pos de tales cosas, la mente se identifica con el cuerpo, negando su identidad y perdiendo de vista lo que realmente es. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos con el curso de milagros? Sencillamente, ¿verdad? Reconocer que somos espíritu, que no somos un ego, que no somos un cuerpo, que no tenemos nada que ver con lo material,
que en este instante que estamos haciendo, creemos, ¿verdad? Ser esta persona, este nombre, pero sencillamente estamos deshaciendo el ego, aprovechamos, ¿verdad? De aprender para desaprender, aprender para desaprender. Entonces, soltar todas esas ideas y todas esas creencias y todos esos pensamientos, ¿sí? De creernos que somos un cuerpo. Pero sencillamente, ¿cómo lo vamos a lograr? Pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Porque mientras sigamos creyendo que somos una identidad humana, ¿verdad? Sencillamente, pues no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La ayuda del Espíritu Santo para reconocernos espíritu y para poder ver, ¿verdad? Que esas ilusiones acerca de nosotros como aparente identidad humana no significa absolutamente nada, pero necesitas un entrenamiento. Una vez que se ha producido esta confusión, a la mente le resulta imposible entender que todos los placeres del mundo no son nada, pero el sacrificio que estos conllevan, eso sí que es un sacrificio. Pero el sacrificio que esto conlleva, eso sí que es un sacrificio, pues ahora la mente se ha condenado a sí misma a buscar sin la posibilidad de hallar nada, a estar insatisfecha y descontenta para siempre y a no pasar y a no saber lo que realmente quiere hallar. Entonces, no sé si a ti te ha pasado, porque yo creo que a todos nos ha pasado que no sabemos ni qué queremos hallar. Andamos buscando, buscando, buscando. Tenemos esto, ¿verdad? Queremos esto, lo conseguimos, después de que lo conseguimos, buscamos otra cosa y así sucesivamente. Y nunca hallamos, nunca hallamos, hasta que tú te das cuenta de que lo único que tú estás buscando es recordar que eres espíritu y que nada, absolutamente nada de este mundo te va a satisfacer, porque lo que realmente quieres y estás buscando es tu propio ser. Entonces, escucha, solo a través de la palabra de Dios es posible escapar. Solo a través de la palabra de Dios es posible escapar. Quiero volver a leer esto, pero el sacrificio en que estos conlleva, eso sí que es un sacrificio, pues ahora la mente se ha condenado a sí misma a buscar sin la posibilidad de hallar nada, a estar insatisfecha y descontenta para siempre y a no saber lo que realmente quiere hallar. ¿Quién podría escapar de esta autocondenación? Solo a través de la palabra de Dios es posible escapar, pues la autocondenación es una decisión acerca de nuestra identidad y nadie duda de lo que cree ser. Podría dudar de todo, pero nunca de eso. Entonces, ¿qué cree ser? ¿Todavía cree ser fulanito de tal? ¿Sí? ¿Todavía cree ser un humano? ¿Cómo lo vas a lograr? Reconociendo que eres espíritu, pidiendo ayuda al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder deshacer todas esas ideas de creencia en que eres un ser humano. Porque nos pueden venir memorias, ¿sí? Y todos los que hemos hecho el curso de milagros hemos tenido esa experiencia. Pueden venir memorias, meternos en el sueño, sentir emociones, de momento sentir alegría, sentir tristeza, ¿verdad? Y hacer a veces el papel de víctima o el papel de victimario, no sé cuál sea tu caso, ¿verdad? Y experimentarlo y darte cuenta de que eso es una sombra, de que eso realmente no es real, no significa nada porque ya estás en espíritu, ¿sí? Y cuando te hablo de papel de víctima es cuando sientes dolor porque crees que alguien te hizo daño o cuando hablo del papel de victimario es porque crees que le has hecho daño, ¿verdad? A otro y sencillamente cuando aparece el Espíritu Santo te dice, realmente tú no le estás haciendo nada a nadie porque realmente no existe nadie allá afuera. No existe absolutamente nadie allá afuera, no existen cuerpos allá afuera, es tu propia idea, es tu propia creencia. Y entonces en ese instante tú dices, wow, gracias a Dios, ¿verdad? De que nadie me puede hacer daño a mí, ni yo le puedo hacer daño a absolutamente nadie. Sencillamente estamos todos aquí en ese despertar, ¿verdad? Saliendo de ese laberinto, ¿verdad? De ideas, de creencias
Y sencillamente, pues nos paramos allí y decimos, Padre, quiero ver esto de otra manera, quiero ver esto con los ojos de Cristo. Y entonces empiezas a darte cuenta que tanto tú como tu hermano están teniendo peticiones de amor. ¿Y qué es una petición de amor? Recordarte que el Hijo de Dios es impecable. ¿Cómo lo vas a lograr? Reconociendo de que tú eres el santo Hijo de Dios y que eres santo, puro, inocente. Y reconociendo también que tu hermano es puro, santo e inocente. Entonces, cuando tu hermano te pide amor, ¿verdad? Tú no lo vas a juzgar, tú no lo vas a condenar, tú no le vas a colocar esa corona de espinas, sencillamente con pasar por alto, ¿verdad? Esa situación, esa circunstancia, sencillamente lo estás redimiendo y le estás recordando que es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo lo va a hacer tu hermano? Pasando por alto, ¿verdad? Esas ideas, esos errores en tu mente, cuando no le da valor a lo que tú has hecho. ¿Sí? Entonces tu hermano te está redimiendo, tu hermano te está recordando que eres el Hijo de Dios. Entonces a ella soltamos esa idea de víctimas y soltamos esa idea de victimarios y sencillamente reconocemos que o estamos pidiendo amor o estamos pidiendo amor. O sea, son peticiones de amor, tanto del uno como del otro. ¿Sí? O tu hermano te pide amor o tú estás pidiendo amor. Entonces no le das valor y eso es lo que llamamos el perdón. Pasar por alto lo que pensamos que nuestros hermanos nos habían hecho. Recuerda esto, solo a través de la palabra de Dios es posible escapar. Pues la autocondenación es una decisión acerca de nuestra identidad y nadie duda de lo que crees ser. Entonces, ¿qué te estás creyendo? ¿Qué crees tú ser? Podría dudar de todo, pero nunca de eso. Entonces, aquí te tienes que reconocer hijo de Dios, ¿sí? Y soltar esa idea de identidad humana. Los maestros de Dios no sienten ningún pesar al renunciar a los placeres del mundo. ¿Cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? Y el que ha vislumbrado la faz de Cristo podría sentir nostalgia por lo que ocurre en un matadero. Nadie que se haya escapado del mundo y de todos sus males lo contempla con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse, no obstante, no puede sino alegrarse de estar libre del sacrificio que todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. Entonces, es como cuando tú haces un recuento de tu historia, ¿verdad? Y tienes memorias de momentos en los que estabas todo atareado, totalmente atareado con tu mundo, con tu sueño, con tu historia personal en donde estaban de corre, corre, aquí, allá, y de momento no valoraban lo que tú hacías. Y sencillamente tú dices, wow, tuve una memoria de esto que viví, cómo me sentía en ese instante, cómo me sentía atrapado, cómo me sentía estresado, que no sabía qué hacer, hasta que llega un punto en tu mente en donde tú dices, wow, yo ya esto no lo quiero más, yo ya quiero vivir en paz, yo ya quiero vivir en tranquilidad, yo ya quiero vivir sí, en serenidad, en total serenidad. Quiero estar en Dios, ¿sí? Quiero estar siempre en el cielo. Entonces, pero cuando tú estabas pasando por ese evento, por esa circunstancia, cuando te enganchaste allí, tú no lo veías así. O sea, tú lo veías como que o eras víctima o eras victimario o X, no sé cómo lo podrías tú ver. Y sencillamente, pues el curso de milagros te ayuda a deshacer todo eso. Entonces, en ese instante, ¿verdad? En que pudiste sentir esa nostalgia, tú ahorita, actualmente, aquí, ahora, con el entrenamiento mental de un curso de milagros, tú miras esa memoria y sales rapidito. Puede ser que sientas la emoción, ¿verdad? Porque la recuerdas, sientes la emoción, cómo te sentías, pero inmediatamente tú le recuerdas a tu mente que eso no está ahí.
Y así sencillamente nos pasa a todos. Son memorias, memorias que vienen, pero vamos a soltarlas, vamos a dejarlas ir. Y aquí es cuando decimos, wow, gracias a Dios que me liberé del mundo. ¿Por qué? Porque ya no creo en esas memorias, ya no creo en esas ilusiones, ya no creo que soy una identidad humana. Y esto es lo que te devuelve tu estado de gracia, tu paz, tu serenidad, porque ya has encontrado dentro de ti la verdad. Entonces, escucha, los maestros de Dios no sienten ningún pesar al renunciar a los placeres del mundo. ¿Cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? Y el que ha vislumbrado la faz de Cristo podría sentir nostalgia por lo que ocurre en un matadero. Nadie que se haya escapado del mundo y de todos sus males lo contempla con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse de estar libre del sacrificio de todas las cosas que el mundo valora. Le habrían de todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. No obstante, no puede sino alegrarse de estar libre del sacrificio que de todas las cosas que el mundo valora y le habrían exigido. Por ellas sacrificaba su paz. Escucha esto. Por ellas sacrificaba su paz. Por ellas sacrificaba su libertad. Y para poseerlas hubiera tenido que sacrificar su esperanza de alcanzar el cielo y el recuerdo del amor de su Padre, quien en su sano juicio escogería lo que no es nada como sustituto de lo que es todo. Entonces, aquí tú dices, wow, es una total liberación. ¿Quieres seguir creyendo que las ilusiones son reales? ¿Sí? Por eso es que cuando entras a ese mundo de las formas, pues es insoportable para ti. Cuando entras a jugar algún papel allí, ¿no? En el sueño, es insoportable y para muchos maestros, pues es agotador, bastante agotador. Entonces preferimos salirnos del tiempo y del espacio porque solamente entramos a extender el amor. Pero cuando empezamos a meternos allí en el sueño, a creernos que somos una identidad humana, y a asumir algunos roles, pues sencillamente te vas a agotar, pero recuerda que solamente entras es a redimir al mundo, pasar por alto, porque la cuestión está en que en el instante en que entras a formar parte, ¿verdad?, de una historia, de un drama, pues ahí vienen las consecuencias. Entonces fácilmente tú te puedes escapar. Sencillamente cuando estés en un drama, en un instante ahí no santo, sencillamente cierra tus ojos y di, esto no es real, esto no significa absolutamente nada. ¿Estoy aquí para qué? Para redimir al mundo, para redimir a mis hermanos. Tengo una función aquí que hacer y es la de pasar por alto lo que tus hermanos puedan estar haciendo. Es sencillamente no engancharte, soltar y recordar que es una memoria, más nada. Entonces dice, no obstante, no puede sino alegrarse de estar libre del sacrificio que todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. Por ella sacrificaba su paz, por ella sacrificaba su libertad y para poseerlas, ¿verdad? Hubiera tenido que sacrificar su esperanza de alcanzar al cielo y el recuerdo del amor de su Padre. ¿Quién en su sano juicio escogería lo que no es nada como sustituto de lo que es todo? Entonces aquí es cuando tú dices, gracias Padre, sí, gracias Padre por tanto amor, por darme esa iluminación, por mostrarme, ¿verdad? Ver el mundo de otra manera, verlo con los ojos de Cristo. ¿Qué es realmente el sacrificio? Es el precio que se paga por creer en las ilusiones. Entonces ya no creas más en las ilusiones. Es el precio que hay que pagar por negar la verdad. No hay placer en el mundo que no exija esto, pues de otra manera se vería que el placer es dolor y nadie pediría dolor si reconociese que eso es lo que está pidiendo. La idea de sacrificio es la que lo ciega.
No se da cuenta de lo que está pidiendo y por lo tanto lo busca de mil maneras y en mil lugares distintos, creyendo en cada ocasión que está allí, pero siempre acaba desilusionado. Busca, pero no halles. Sigue siendo el decreto implacable de este mundo y nada que persiga los objetivos del mundo puede eludirlo. Entonces, ¿qué es lo único que tienes que buscar? A tu ser, a Dios, ¿sí? A tu Padre que está ahí dentro de ti. Tal vez pienses que este curso requiere que sacrifiques todo aquello que tienes en gran estima. En cierto sentido, eso es cierto, pues tienes en gran estima cosas que crucifican al Hijo de Dios y el objetivo de este curso es liberarlo. Pero no te equivoques con respecto a lo que el sacrificio realmente significa. El sacrificio es siempre la renuncia a lo que quieres. ¿Y qué es, oh Maestro de Dios, lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, Maestro de Dios? Dios te ha llamado y tú has contestado. ¿Sacrificarías ahora esa llamada? Son muy pocos los que la han oído hasta ahora y no pueden sino recurrir a ti. No hay otra esperanza en todo el mundo en la que puedan confiar. No hay otra voz en todo el mundo que sea eco de la de Dios. Si sacrificas la verdad, ellos se quedan en el infierno. Entonces, apúrate, apresúrate, porque están esperando por ti. Son muchos los que están esperando por ti, ¿sí? Asumir tu papel en el plan de la salvación del mundo, ¿sí? Se necesitan muchos maestros. Es un solo maestro, pero se necesitan aparentemente muchos cuerpos que estemos en la misma sintonía, ¿sí? Con el mismo propósito. ¿Para qué? Para redimir al mundo, para no darle valor a las ilusiones, para liberarlos realmente. Entonces dice así, son muy pocos los que han oído hasta ahora y no pueden sino recurrir a ti. No hay otra esperanza en todo el mundo en la que puedan confiar. No hay otra voz en todo el mundo que sea eco de la de Dios. Si sacrificas la verdad, ellos se quedan en el infierno. Y si ellos se quedan en el infierno, tú no podrás sino quedarte allí con ellos. Y vamos a pararnos aquí por un instante en la experiencia humana cuando tú estás comunicándote con algún hermano, ¿verdad? Y aparentemente tú crees que tu hermano está equivocado, ¿sí? Y sencillamente tú te paras allí y tú dices, bueno, esto como que no es correcto, esto como que no debe ser, ¿verdad? Esto no es, esto como que se sale de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo tú haces para ayudar a tu hermano en ese instante? Sencillamente, tú no lo vas a corregir, tú no lo vas a juzgar. ¿Sí? Porque la tendencia del ego siempre es a la de corregir a tu hermano, a la de juzgar a tu hermano. Sencillamente tú en tu propia mente recta, tú le vas a recordar que él es el Hijo de Dios, como pasando por alto esa ilusión, pasando por alto esa ilusión. O sea, es sanando tu propia mente, porque tú eres el que estás viendo eso aparentemente que está bien o que está mal. ¿Le estás dando valor a qué? A la ilusión. En el instante en que tú ya no le das valor a las ilusiones, ¿verdad? Ese aparente comportamiento malo desaparece, ¿sí? Así de sencillo, desaparece. ¿Por qué? Porque tú has hecho la corrección en tu propia mente, ¿sí? Entonces ya esa idea de querer corregir, corregir, corregir al otro, sencillamente desaparece porque tú te vas a tu interior y tú dices, bueno, yo soy el que estoy juzgando esto de que puede ser bueno o que puede ser malo. Entonces ahí inmediatamente invocas al Espíritu Santo y dices, bueno, quiero ver esto en la luz, no le voy a seguir dando valor a la ilusión, ¿verdad? Y vas a ver cómo eso desaparece y tu hermano se hace consciente, ¿verdad?
y ya sus actitudes son diferentes a cuando tú lo juzgabas, ¿sí? Tú dices, wow, qué cambio, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Pero ese es el milagro, cuando tú, ¿verdad? Lo ves inocente, porque reconoces que ese juicio está ¿dónde? En tu propia mente, ¿sí? Al reconocerte tú también el inocente hijo de Dios, que vas a proyectar allá afuera inocencia. ¿Cómo vas a ver a tu hermano? Inocente, así de sencillo. Entonces, recuerda que tienes que extender el mensaje de Jesús y sencillamente, ¿verdad? Pasar por alto a tus hermanos. ¿Para qué? Para no mantenerlos en el infierno, porque si tú mantienes en el infierno a tus hermanos, vas a estar tú también en el infierno. ¿Y qué quieres tú? Liberarte y liberarlos a ellos. Así de sencillo. No olvides que el sacrificio es total. No hay sacrificios a medias. No puedes renunciar parcialmente al cielo. No puedes estar en el infierno solo un poco. La palabra de Dios no admite excepciones. Esto es lo que hace que sea santa y que esté más allá del mundo. En su santidad, es su santidad la que señala hacia Dios. Es su santidad la que te pone a salvo. La niegas cada vez que, por la razón que seas, atacas a un hermano. Pues entonces es cuando te separas de Dios. Mas esa separación no es posible. Es una separación que no puede ocurrir. Una separación, no obstante, en la que sin duda creerás porque habrás dado lugar a una situación imposible y en esa situación lo imposible parece ocurrir y parece ocurrir a expensas de la verdad. Entonces, sencillamente es recordar que no existe separación entre tu hermano y tú, que no son una ilusión ninguno de los dos, sino que son espíritu y son la luz del mundo, ¿sí? ¿Y cómo reconoces que eres la luz del mundo? Cuando pasas por alto las ilusiones, cuando perdonas, ¿sí? Porque en este mundo pues hablamos de perdón, realmente no hay nada que perdonar, pero en este mundo de formas hablamos de perdón. Es decir, reconocer que lo que pensé que mi hermano me hizo en realidad nunca ocurrió. Es diferente a como el mundo lo interpreta. Maestro de Dios, no te olvides de lo que realmente es el sacrificio y recuerda lo que cada decisión que tomes significa en función de su costo. Decide en favor de Dios y todo se te dará sin costo alguno. Decide contra Él y escoges lo que no es nada a costa de la conciencia de lo que es todo. ¿Qué quieres enseñar? Entonces pregúntate, ¿tú qué quieres enseñar? ¿La verdad y solamente la verdad? ¿Extender el mensaje? No tener miedo, extender el mensaje, atreverte, ¿verdad? A grabar tu audio, tu video, ¿sí? Te invito a eso, no tengas miedo, sencillamente alguien lo va a escuchar, no importa si de momento no están en ese instante que tú estás dando la enseñanza, no importa, no pasa nada, absolutamente nada. Alguien en algún momento lo va a escuchar. Empieza a hacer ese trabajo, empieza a trabajar con Dios, ¿sí? Empieza a formar parte, ¿verdad? De esta empresa de amor. Es sencillamente hazlo, atrévete, pierde el miedo a expresar, pierde ese miedo a extender el curso de milagros, piérdelo, pide ayuda. Y yo sé que la ayuda se te va a dar, se te va a dar, porque todos estamos en un único propósito, ¿verdad? Entonces, maestro de Dios, no te olvides de lo que realmente es el sacrificio y recuerda lo que cada decisión que toma significa en función de su costo. Decide en favor de Dios y todo se te dará sin costo alguno. Decide contra Él y escoges lo que no es nada, a costa de la conciencia de lo que es todo. ¿Qué quieres enseñar? Recuerda, solamente lo que quieres aprender, pues eso es lo único que debe importarte. La expiación es para ti. Tu aprendizaje la reivindica y tu aprendizaje la provee. El mundo no te la ofrece.
pero aprende este curso y será tuya. Dios te ofrece su palabra, pues tiene necesidad de maestros. ¿Qué otra manera puede haber de salvar a su hijo? ¿Sí? Entonces, tú estás ahí por algún propósito tienes y Dios sabrá a quién va a llegar tu mensaje, así que no te preocupes absolutamente nada. Ocúpate de hacerlo, de extenderlo y en algún momento alguien estará ahí escuchando tu mensaje, porque es un mensaje, un único mensaje, que es la extensión del amor, la extensión de del reconocimiento de que eres espíritu y de que formas parte del plan de Dios para la salvación del mundo. Vámonos a la experiencia.
Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en el manual para el maestro. Ahorita vamos a hablar sobre el punto número 14, cómo acabará el mundo. ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón, completa sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada lo cubrirá, ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Qué hermoso, ¿ah? Hermosísimo esto, con misericordia. Entonces, párate tú ahí, donde está tu mente, ¿sí? Hazte esa pregunta. ¿Tengo compasión con mis hermanos? ¿Tengo misericordia con mis hermanos? ¿Entiendo y comprendo a mis hermanos? ¿Dónde está mi mente? Te paras ahí y miras tu mente. ¿Sí? Si aún sigues juzgando a tu hermano, pues sencillamente pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda al Espíritu Santo para tener esa visión crística. Así de sencillo, pide la visión crística y esa visión se te dará. ¿Cuándo? Cuando mires de frente tus ilusiones. Cuando mires de frente tus ilusiones y les digas a esas ilusiones, no significan absolutamente. Las ilusiones no significan absolutamente nada. Entonces, puede realmente tener fin lo que no tiene principio. Y aquí es donde te vas a parar porque muchos creen que es con la muerte del cuerpo físico, ¿sí? ¿Sí? Que se van a liberar. Y no es así, ¿sí? No es así. Es como cambiarte de ropa, ¿sí? Te quitaste un traje y te pusiste otro. La única forma, ¿verdad? De cómo acabará el mundo para ti no es cambiando de una ilusión por otra, sino sencillamente reconocer que las ilusiones no significan absolutamente nada. Entonces, ¿puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia. Entonces, ya aquí, ya estás en ese punto de tener misericordia, compasión con tus hermanos. Entonces, su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón completa, sin excluir a nadie. Tienes que incluirlos a todos. No es que este me cae bien, este es chévere, el otro es antipático, no me cae bien, ¿sí? Sencillamente tienes que incluirlos a todos, toditos, todos. ¿Por qué? Porque son parte de ti y de una ternura ilimitada. Cuando empieces a ver a tus hermanos, ¿verdad? Con sus tremenduras, con sus ilusiones, con esas ideas de creerse que son un cuerpo y empiezan a hacer cosas que de momento a ti como que no te gustan mucho, pero cuando tú dices y las pasas por alto porque los ves como esos niños pequeños, como esos bebés, con esa ternura que tú dices, Dios mío, estoy viendo a mi hermano con los ojos de Cristo realmente, ¿sí? Entonces ya ahí sabes que está ocurriendo la visión crística en ti. La ilusión del perdón completa, sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada lo cubrirá, ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Entonces ahí es cuando acaba el mundo para ti, cuando ya dejas de culpar a tus hermanos. Así acabará el mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito, desaparecerá. ¿Sí? Desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocerse su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera si no terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad
y la verdad no las vio, simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Entonces es cuando te vienen memorias, las observas, esas memorias, y ya no le das valor, las pasas por alto. Todo cambia, porque a veces vienen memorias por allí y si tú le das valor a esa memoria, pues te enganchas y empiezas a sentir muchas cosas. Pero si tú la miras de frente a esa memoria y tú dices, wow, estoy recordando algo que ya pasó, que ni siquiera está aquí, ¿verdad? Y sencillamente dices, esto no significa nada, absolutamente nada, esa memoria pasa, si desaparece, ¿sí? Y con ello desaparecen todos los efectos. Mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito. Por eso te dice, el Espíritu Santo repetirá la lección tantas veces hasta que la aprendas. Entonces esa misma circunstancia se te presenta una y otra vez. Hasta que tú realmente dices, bueno, esto no es real y eso desaparece. ¿Por qué? Cuando aparece esa sombra allí es porque no la has perdonado. Sencillamente tu hermano te la está mostrando. Entonces ahí, aquí es cuando tú empiezas a darle gracias a tus hermanos por mostrarte aquellas memorias, ¿verdad? Que todavía tú no has sanado, que no has pasado por alto, que todavía crees reales y te enganchas con ellas. Entonces tú lo único que vas a decir, gracias hermano por mostrarme esto. Y lo liberas y te liberas tú. Es el hogar donde nace el perdón. Mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se le alimenta, pues aquí es donde se le necesita. Un benévolo Salvador, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpabilidad parecía real. Este es hogar porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Es a su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará, escucha, cuando todas las cosas que hay en Él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Y entonces aquí es cuando tú inmediatamente, ¿verdad? Si estás en una circunstancia, en una situación que de momento tú dices, ¿qué pasó aquí? Me volví a meter en el sueño, me volví a atrapar allí. Sencillamente tú le recuerdas a tu mente, esto no significa nada. Yo no soy una ilusión, yo no soy un cuerpo y sencillamente reconoces que eres espíritu. Entonces, Él trae consigo el fin del mundo. Es su llamada a la que los maestros de Dios responden dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en Él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. ¿Cuál juicio? El juicio del Espíritu Santo. El Hijo de Dios es inocente, ¿sí? Hasta que veas a todos tus hermanos inocentes, hasta que ya no veas las ilusiones en ellos, ¿sí? Sino sencillamente lo mires en la luz. Y te vas a dar cuenta en tu experiencia humana que de momento tú veías a alguien con defectos, con X, y tú después los ves de una manera tan hermosa, o sea que ya tú no te engañas, ¿sí? O sea, ya eso desaparece porque cada vez los ves más hermosos, ¿sí? Y los ves con una ternura que tú dices, bueno, aquí está la presencia de Dios definitivamente. Es como cuando te enamoras de alguien y tú lo ves tan bello, 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 ¿verdad? Como cuando estás en esa etapa de enamoramiento, que no ves defectos ni nada de eso, todo lo ves bello y precioso, hasta que aparece el ego a destruir esa relación santa, ¿sí? Entonces, ahí tú vas a empezar a darte cuenta, ¿verdad? De que si cuando aparece el ego,
es porque estás haciendo juicios de tus hermanos. Pero si tú ya estás en un entrenamiento mental, tú vas a pedir ayuda al Espíritu Santo para que no ocurra eso, para que el ego no esté allí en esa relación santa. Sencillamente tú dices esto, no, aquí está el ego, aquí hay una sombrita, Espíritu Santo, ayúdame, quiero ver a mi hermano en la luz. Porque cada vez que juzgas a tu hermano es porque ha aparecido el ego allí. Entonces dice, el mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Desaparecerá, ¿verdad? Todo juicio, toda condenación. Entonces, quiero que vuelvas a escuchar esto. Es su llamada a la que los maestros de Dios responden dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en Él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre Él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Es decir, lo vas a ver con la visión de Cristo y ya no te vas a enganchar absolutamente con nada. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos en el futuro. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser en efecto un objetivo a largo plazo. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Un pecado que un maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también va en contra. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final que trae consigo el fin del mundo no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. Entonces, aquí también vas a entender que cada quien tiene su tiempo para despertar, para hacerse consciente. Entonces ya no te preocupes, ¿sí? No te preocupes por eso. Cada quien va a despertar en el momento que tenga que despertar, en el momento que quiera hacerlo consciente. Ya hay un plan de Dios para la salvación del mundo, así que tú no te preocupes. Preocúpate por tu despertar, por reconocer la verdad, por pasar por alto los errores de tus hermanos, por pasar por alto tus errores, por, ¿verdad? Soltar esa idea de que eres culpable. Sencillamente reconócete que eres el hijo de Dios, que eres inocente y que las ilusiones no son reales y de que no eres un cuerpo. Entonces, esto es maravilloso, ¿sí? Es maravilloso para ti. Hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final que trae consigo el fin del mundo no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces, escucha esto tan bello, la función del maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla
y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿La verdad y solamente la verdad? Entonces, necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. Entonces aquí es cuando tú sueltas todo, ¿verdad? Te rindes totalmente y sencillamente aceptas de que el Espíritu Santo te guíe e ilumine tu mente. Y cuando no entiendes algo, pide ayuda. Espíritu Santo, quiero ver esto con los ojos de Cristo. Quiero ver esto de otra manera. Quiero verlo, ¿verdad? Quiero ver es la verdad y solamente la verdad. Quiero ver la inocencia del Hijo de Dios porque es lo único que es real allí. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podría tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir al mundo. Aquí ya estás preparado para bendecir al mundo. Ya no le vas a dar valor a las memorias. Puede ser que por un instante entres, sientas la memoria, llores, sientas el dolor, te sientas víctima, te sientas lo que sea, no importa. Tú ya sabes que eso es una memoria que no significa absolutamente nada, ni tú te vas a juzgar y si es un hermano tuyo el que está viviendo esa memoria, tú tampoco lo vas a juzgar, sencillamente estás recordando algo que realmente no significa nada. Entonces, al tú no darle valor, ¿verdad? A lo que le está pasando a tu hermano y no darle valor si eres tú el que lo estás viviendo, sencillamente recuerdas que eres el Hijo de Dios. Al no darle valor, eso va a desaparecer y vas a sentir, wow, esa alegría de reconocerte que eres el Hijo de Dios, ese estado de gracia que está allí, siempre ha estado allí, pero que de momento, pues, lo habías pasado por alto, ese estado de gracia, estabas pasando por alto la verdad y solamente la verdad. Y estabas dándole valor a qué? A la ilusión, a lo que no significaba absolutamente nada. Entonces, convertir el mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Entonces, el mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir al mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Siéntate ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante, ni digas que no puedes aprender su programa de estudio. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera y da gracias de que así sea. Entonces, por eso repetimos una y otra vez que el plan de Dios para la salvación del mundo ya está hecho, que solamente tú tienes que aceptarlo y al aceptarlo, ¿verdad? No lo juzgas, sencillamente estás ahí. Todo se te dará y todo pues lo vas a empezar a experimentar, pero tú ya sabes que es para qué, para la expiación, para soltar ideas, soltar sombras, soltar memorias, ¿sí? No engancharte con nada de eso, sino sencillamente liberarte, ¿verdad? Del mundo. Libero el mundo de todo lo que jamás pensé que era. Porque, ¿qué era lo que pensabas que era el mundo? Toda aquella idea, todo aquel pensamiento, toda aquella creencia en que era lo que no era, ¿sí?
porque eso era dependiendo de lo que tú creías, ¿sí? Entonces es así de sencillo. ¿Qué creías tú que era el mundo? Entonces proyectabas lo que tú creías que era el mundo. Ahora, cuando tú reconoces, ¿verdad? Que lo que tú creías no era la verdad, sencillamente dejas que el Espíritu Santo, ¿verdad? Entre la verdad en tu mente y te reconoces el Santo Hijo de Dios. Así de sencillo. Sencillamente te das cuenta de que las ilusiones, tus ideas, tus pensamientos, tus creencias no significan absolutamente nada y que lo único que es real y lo único que es de Dios es recordar que tú y tu hermano son inocentes, impecables y puros. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero recordarte que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día. Te amo, los amo y vámonos a la experiencia.